El sol estaba cerca del horizonte. Las criaturas de vida más corta de todo el mundo disco eran las cachipollas efímeras, que apenas sí duraban 24 horas. Dos de las más viejas zigzagueaban sin rumbo fijo, sobre las aguas de un arroyo de truchas, discutiendo acerca de historia con algunos de los miembros más jóvenes de la nidada vespertina. En estos tiempos el sol ya no es el que era, dijo una de ellas. En eso no te falta razón. En las horas de antes sí que había un sol como debe ser. Era todo amarillo, no como esa cosa roja. Y también estaba más alto. Es verdad, tienes razón. Y las ninfas y las larvas te mostraban un poco de respeto. Muy cierto, sintió la otra cachipolla efímera con vehemencia. Las cachipollas más jóvenes escuchaban con atención. Recuerdo, prosiguió una de las moscas viejas, cuando todo lo que abarcaba la vista eran praderas. Las cachipollas jóvenes miraron a su alrededor. Siguen siendo praderas, aventuró una de ellas tras un cortés intervalo. Recuerdo cuando eran praderas mejores, replicó bruscamente la vieja. Sí, asintió su colega, y también había una vaca. Es verdad, me acuerdo de esa vaca. Estuvo justo allí durante 40 o 50 minutos. La recuerdo bien. Era marrón. Ya no hay vacas así en estas horas. Ya no hay siquiera vacas. ¿Qué es una vaca?, preguntó una de las jovencitas. ¿Lo ves?, replicó la cachipolla vieja en tono triunfal. Así son las moscas modernas. Hizo una pausa. ¿Qué estábamos haciendo antes de empezar a hablar sobre el sol? Zigzaguear sin rumbo fijo sobre las aguas, dijo una de las moscas jóvenes. No estaba del todo segura, pero era una suposición con visos de probabilidad. No, antes de eso. Nos estabas hablando sobre la gran trucha. Ah, sí. Eso. La trucha. Veréis, si has sido una buena cachipolla efímera, si has revoloteado bien arriba y abajo, prestando atención a los ancianos que saben más que tú. Sí, prestando atención a los ancianos que saben más que tú, entonces al final la gran trucha, clop, clop. ¿Sí?, inquirió una de las moscas más jóvenes. No recibió respuesta. ¿Qué pasa con la gran trucha?, quiso saber otra mosca, nerviosa. Contemplaron la larga serie de anillos concéntricos que se expandían en el agua. «El signo sagrado», exclamó una cachipolla. «Recuerdo que me hablaron de eso. Un gran círculo en el agua. Ese será el signo de la gran trucha». La más vieja de las cachipollas jóvenes contempló el agua, pensativa. Empezaba a darse cuenta de que, al ser la mosca de más edad entre las presentes, le correspondía el privilegio de revolotear más cerca de la superficie. Se dice, empezó la cachipolla que volaba en la parte superior de la zigzagueante multitud, que cuando la gran trucha viene a buscarte, vas a una tierra donde abunda
Las cachipollas efímeras no comen. No sabía cómo seguir. Donde abunda el agua, terminó como pudo. Debe de ser verdad, asintió la mosca más vieja. Pues allí se debe de estar muy bien, siguió la joven. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nadie ha querido volver aquí. Mientras que, por el contrario, los seres más viejos del mundo disco eran los pinos contadores, que crecen en las nieves eternas de las altas montañas del Carnero. El pino contador es uno de los pocos ejemplos conocidos de evolución por préstamo. Muchas de las especies existentes siguen el curso de la evolución por su cuenta y riesgo, aprendiendo a medida que ascienden, tal y como marca la naturaleza. Todo eso está muy bien. Es muy natural y orgánico, en sintonía con los misteriosos ciclos del cosmos, que cree que no hay nada como unos cuantos millones de años de frustrante prueba y error para dar a una especie fibra moral y, en algunos casos, columna vertebral. Esto sin duda está muy bien desde el punto de vista de la especie, pero desde la perspectiva de los individuos que tienen que atenerse a la norma, el inventor de la misma es un auténtico cerdo, o al menos un pequeño reptil rosado devorador de raíces que quizá algún día evolucione hasta convertirse en un auténtico cerdo. De manera que los pinos contadores se ahorraban todos los malos tragos mediante el sistema de permitir que el resto de la vegetación evolucionara en lugar de ellos. Una semilla de pino que aterrice en cualquier lugar del disco recoge inmediatamente el código genético más efectivo de la zona gracias a la resonancia mórfica, y crece para convertirse en lo que mejor se adapte al suelo y al clima de la localidad. Por lo general, encima lo hace mucho mejor que los árboles nativos, cuyos puestos suele usurpar. Pero, pese a todo esto, lo que hace más interesante a los pinos contadores es su manera de contar. Se dieron cuenta, de una manera nebulosa, de que los seres humanos habían aprendido a averiguar la edad de los árboles contando los anillos del tronco. Y por eso, los primeros pinos contadores decidieron que esa era la razón de que los humanos cortasen árboles. Así, de la noche a la mañana, hasta el último de los pinos contadores reajustó su código genético para generar en su tronco, más o menos a la altura de los ojos humanos, en letras claras, su edad exacta. En menos de un año quedaron extinguidos, casi, por el interés que provocaron en el negocio de las placas ornamentales para los números de las casas. Y solo sobrevivieron unos pocos en las zonas de más difícil acceso. Los 6 pinos contadores que formaban aquel grupo de árboles escuchaban al más viejo de ellos, cuyo retorcido tronco aseguraba tener 31.734 años de edad. La conversación que pasamos a relatar duró 17 años, pero la hemos acelerado un poco para su publicación. Recuerdo cuando todo esto no eran praderas. Los pinos contemplaron los más de 1.500 kilómetros de paisaje. El cielo parpadeaba como en los efectos especiales baratos de una película de viajes en el tiempo. La nieve aparecía, se aposentaba durante un instante y luego se fundía. Entonces, ¿qué había aquí? Quiso saber el pino más cercano. Hielo,
pero hielo de verdad. A ver si me entiendes. En aquellos tiempos los glaciares eran como debían de ser. No era como el hielo de ahora, que solo dura una estación y se funde. Aquel hielo duró siglos. ¿Qué le pasó? Se fue. ¿A dónde? A dónde se van las cosas. Todo va siempre a toda velocidad. Vaya, pues sí que fue duro. ¿El qué? El invierno del que hablas. ¿Y eso te parece un invierno? Cuando yo era un brote, sí que había inviernos de verdad. Entonces el árbol desapareció. Tras una pausa de un par de años, producida por la sorpresa, uno de los árboles dijo: ¿Ha desaparecido? ¿Cómo si tal cosa? Un día estaba aquí y al siguiente había desaparecido. Si los otros árboles hubieran sido humanos, habrían arrastrado los pies en gesto de incomodidad. Son cosas que pasan, chico, dijo uno de ellos con cautela. Se lo han llevado a un lugar mejor. Nota al pie número 3. En este caso concreto, a 3 lugares mejores. Las puertas delanteras de los números 31, 7 y 34 de Elm Street, en Ankh-Morpork. De eso puedes estar seguro. Siempre fue un buen árbol. ¿Qué clase de lugar mejor? Quiso saber el joven árbol, que solo tenía 5111 años. Nadie lo sabe a ciencia cierta, dijo otro de sus congéneres. Se estremeció inseguro, mecido por un vendaval que duró una semana. Pero creemos que tiene que ver algo con el serrín. Como los árboles no eran capaces de captar ningún acontecimiento que durase menos de un día, nunca oían el sonido de las hachas. Wendell Punch, el mago más viejo de toda la facultad de la Universidad Invisible, centro de la magia, la hechicería y las cenas pantagruélicas, también iba a morir. Lo sabía. Tenía el conocimiento del hecho de una manera frágil y temblorosa. Por supuesto, meditó mientras hacía avanzar su silla de ruedas sobre las enormes losas en dirección a su estudio de la planta baja. Si se plantea esto en términos más difusos, todo el mundo sabe que va a morir, incluso la gente del pueblo llano. Nadie sabe dónde estaba antes de nacer. Pero una vez naces, tardas poco en darte cuenta de que has llegado con el billete de vuelta ya reservado. En cambio, los magos lo sabían de verdad. Si la muerte era cuestión de violencia o un asesinato, no, claro. Pero si la muerte llegaba sencillamente porque se te acababa la vida, bueno, en esos casos los magos lo sabían. Por lo general, les llegaba la premonición con tiempo suficiente como para devolver todos los libros a la biblioteca, comprobar que su mejor traje estuviera limpio y pedir prestadas a los amigos grandes sumas de dinero. Wendell Punch tenía 130 años. Pensó que durante la mayor parte de su vida había sido un anciano. Aquello no era justo. Y nadie le había dicho nada. Lo había mencionado de pasada en la sala no común la semana anterior, pero nadie había captado la indirecta. Hoy
Durante el almuerzo, apenas sí le habían dirigido la palabra. Hasta los que decían ser sus mejores amigos parecían evitarlo. Y eso que ni siquiera había intentado pedirles dinero. Era como cuando nadie se acuerda de tu cumpleaños, pero peor. Iba a morir solo. A nadie le importaba. Abrió la puerta con un empujón de la silla de ruedas y palpó la superficie de la mesa situada junto a la puerta, en busca de la caja de yescas. Esa era otra. Ya casi nadie utilizaba los yesqueros. Todos preferían las grandes cerillas amarillentas y malolientes que fabricaban los alquimistas. Windle se oponía abiertamente a aquello. El fuego era una cosa muy importante. Uno no debería ser capaz de encenderlo con tanta facilidad. Era una verdadera falta de respeto. Así era la gente de hoy en día, siempre corriendo a todas partes y estaban los fuegos. Sí, además eso. En los viejos tiempos hacía mucho más calor. Los fuegos de ahora no te calentaban, a menos que estuvieras casi encima de ellos. Era culpa de la madera, seguro. La madera ya no era como antes. Era más delgada, más deshilachada. Ya nada tenía auténtica vida. Y los días eran más cortos. Cada día tardaba un siglo en transcurrir. Cosa la mar de extraña, porque los días en plural pasaban como una estampida. La gente no necesitaba gran cosa de un mago de 130 años, y Windle había adquirido la costumbre de llegar a la mesa de la cena con 2 horas de antelación, simplemente para pasar el rato. Días interminables que pasaban muy deprisa. Aquello no tenía sentido. Pero claro, es que ahora ya las cosas no tenían tanto sentido como en los viejos tiempos. Además, ahora se permitía que la universidad estuviera dirigida por simples mocosos. En los viejos tiempos, los dirigentes eran magos con todas las de la ley, hombres corpulentos con la constitución de barcazas, magos hacia los que uno podía alzar la vista. Y luego, así, como si tal cosa, todos habían desaparecido. Y Windle se encontraba tratado con condescendencia por aquellos muchachos, algunos de los cuales todavía conservaban sus propios dientes. Como aquel tal Ridcully. Windle lo recordaba con toda claridad. Un chaval flaco, con orejas de soplillo, nunca se sonaba bien la nariz, se había pasado la primera noche llorando y llamando a su mamá en el dormitorio común. Alguien había intentado explicar a Windle que ahora Ridcully era el archicanciller. Debían de pensar que Windle era idiota. ¿Dónde estaba la maldita caja de yescas? Esos dedos. En los viejos tiempos, los dedos eran como debían ser. Alguien apartó la cubierta de una lámpara. Otro alguien le puso una copa en la mano tanteante. ¡Sorpresa!